¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Vivimos en un mundo de inmensa cobardía, porque de otra manera no se puede entender que los Estados Unidos pueda robar a un país ante la mirada de todo el mundo. Y nadie prácticamente diga nada, salvo aquellos países que han acompañado la legitimidad del gobierno de Venezuela en esta trampa espantosa que se le ha tendido por parte del gobierno de los Estados Unidos durante muchos años con una guerra económica sin fin y ahora también con una guerra institucional, proclamando como presidente este personaje tan detestable que es Trump, si quieren lo podemos mostrar, para recordar ese hombre tan poderoso que no cesa en su ataque y en su diatriba contra Venezuela y que ahora roba a ese país. ¿Dónde está la Unión Europea? No hablemos de Bolsonaro, Macri, de toda esa gente que vive de rodillas frente a este hombre. Pero la Unión Europea, Francia, Alemania, que fueron países que se animaron a no acompañar en la salvajada asesina de los Estados Unidos en la guerra de Irak, cuando mataron a 600.000 civiles con mentiras muy parecidas a las que ahora dicen de Venezuela. El mundo se manifiesta con una inmensa cobardía. ¿Dónde están los estadistas? ¿Cómo puede ser que alguien rapiñe porque se le antoja, porque hace valer su poder, 7.000 millones de dólares a un país? ¿Qué les importa a Venezuela? ¿Qué les importa al ciudadano venezolano? Por supuesto que más tragedia, más problemas van a acercar a Venezuela. Estamos en la víspera de un día atroz. Guaidó, como ocurrió con Leopoldo López en febrero del 2014, invita a la gente a salir a la calle, mandan gente para ver si matan. Y entonces mañana, entre los canales como TN, Fox News, en distintas partes del mundo, irán contando los muertos, 5, 6, 7, 8, 43 contaron en el 2014. Seguramente morirá como en estos días pasados, donde cayeron 26 personas. Esta es la ofrenda de un personaje tan mínimo que nada más verlo, cuando se proclama como el presidente legítimo, da una idea cabal de a dónde ha ido a parar Venezuela en este mundo que vive entre la cobardía de los que no se animan con Estados Unidos y la prepotencia de ese país. Un mensaje para la República Argentina y la comunidad venezolana. Bueno, un país que ha acogido de manera hermosa a los venezolanos. Un venezolano de pleno derecho esté donde esté. Le queremos agradecer también al presidente Macri todo el respaldo a la causa democrática venezolana, el reconocimiento de una lucha de años, por cierto. Es cualquier cosa el personaje, pero anduvo dando vueltas, fue a Estados Unidos, les dijo qué les parece, o lo habrán invitado para que diera el golpe. Habló con Macri unos días antes, habló con Bolsonaro y se lanzó a esto tan estúpido de proclamarse como presidente en una vereda, en la calle, delante de alguna gente, sin ningún aval constitucional, por supuesto. El otro día, una abogada venezolana que vive en la Argentina tuvo la mala suerte de tropezar con Alicia Castro en el programa de Gustavo Silvestre. La joven hacía lo que muchos venezolanos que dan vueltas por los programas de televisión y dicen que esto es constitucional y mencionan la Constitución. Se encontraron con alguien que la conocía bien, la Constitución, y entonces Alicia Castro le dijo: el sustento de la democracia. Si usted me habla del artículo 233 que yo tengo acá, serán faltas del presidente su muerte, su renuncia, su destitución decretada por el Tribunal Supremo de Justicia, su incapacidad física y mental permanente certificado por Junta Médica, el abandono del cargo o la revocación popular de su mandato. Ninguno de los supuestos está dado. Maduro está vivo, está en el ejercicio de su mandato, no lo han una Junta Médica no lo ha objetado, no se ha hecho un revocatorio y cuando se produzca la falta absoluta del presidente o presidenta electa, se llamará una nueva elección directa y secreta y mientras tanto será reemplazado por su vicepresidente. Entonces, ¿qué es lo que usted está apoyando, doctora? En primer lugar, asume el vicepresidente después de la mitad del segundo periodo, antes de la... Sí, pero todos estos supuestos que menciona su Constitución no están dados ninguno. No hay un presidente electo, es decir, una vez... ¿Cómo? Una vez que se dieron estas supuestas elecciones, nos quedamos sin presidente. ¿Cómo supuestas A partir elecciones? del 10 de enero de este año, que tomaba posesión el nuevo presidente, no hubo presidente. Maduro es un usurpador, por consiguiente, ¿Por qué es un Juan usurpador? Guaidó... Si votó la gente. Le está faltando el respeto a mucha gente que fue a votar cuando estaban habilitados. Bueno, esta era la discusión de la que se deduce claramente cuando usted escuche hablar de que está avalado por la Constitución que lo designen a Guaidó. Es un disparate, un mamarracho jurídico y constitucional como Alicia Castro, con la ventaja de haber vivido varios años, se la pueden contar tan fácilmente como intentan algunos ciudadanos que legítimamente están contra Maduro y luchan contra Maduro. Es política, política hecha fuera de sus países, tienen el derecho
a veces ocurre, pero no por caminos de esta falsedad de, por ejemplo, decir que la Constitución los avala. Uno de los temas que también mencionan los venezolanos es el hambre que hay en Venezuela. Yo los invito a que echen un vistazo al hambre que hay en la Argentina. ¿Por qué no hablamos del hambre en la Argentina? A ver si alguien sale a proclamarse presidente teniendo en cuenta los datos que les vamos a dar a continuación. En 4 años aumentó 98% la indigencia en la ciudad. Indigencia, no tener para comer, no tener donde vivir, no tener techo, no tener nada. La Dirección General de Estadístico y Censo de Buenos Aires lo dice, ningún sector opositor. En 2015, 100.000 indigentes. Y para fines de 2018, la cifra se incrementó a 198.000. Pero vamos a echarle también un vistazo a la pobreza en la ciudad. Los que de vez en cuando comen, que vienen a ser los pobres, por encima de los indigentes que no tienen nada de nada. Datos también estadísticos de la ciudad de Buenos Aires. Hay 639.000 pobres, 120.000 más que un año atrás. Le pregunto a los amigos venezolanos que viven en la Argentina, ¿damos un golpe de Estado? ¿Decimos que en nombre de la Constitución, inventando cualquier cosa, hay que sacarlo a Macri? ¿O esperamos pacientemente las elecciones del 2019? Pero les voy a mostrar algo más, no solo a los venezolanos, sino también a los argentinos, porque es muy interesante tomar estos datos. Mucho hablamos, no, porque hambre en Venezuela, porque lo pasan muy mal. ¿Cómo cree que lo pasan 14 millones de personas en la República Argentina? Mire este dato, en 2018, otros 2.500.000 argentinos en un solo año cayeron bajo la línea de la pobreza. Y esto surge de datos oficiales, a partir de la suba de la canasta de pobreza de diciembre, etcétera, y se corresponde con el tercer trimestre. Cuando llegue el cuarto trimestre, ¿de qué hablaremos? Nosotros tenemos como objetivo económico lograr una Argentina con pobreza cero. Arrojar a la Argentina a la pobreza, parecería que es lo que Macri quería decir entonces, exactamente lo contrario de lo que eran sus palabras. Mire lo que sucede con la clase media. Usted sabe lo que es la tarjeta de crédito en nuestra vida, sabe lo que es atrasarse, lo que es no tener para pagarla, los intereses que le cobran, lo crueles que son, porque ellos nunca pierden, mucho menos con un gobierno que no regula nada, entre los que nada tienen y los que mucho ganan. Entonces, esta es la realidad. Los argentinos se endeudan para sobrevivir, piden créditos para poder pagar la tarjeta. Mire lo que está ocurriendo con la clase media, nada más que en la ciudad de Buenos Aires. Después imagine lo que sucede en el resto del país. La clase media en la ciudad en 2015 estaba casi en el 54%, bajó en el 2016, en el 2017, como consecuencia de que eran las elecciones y dieron alguna paritaria, como la gente subió un poco y mira dónde ha caído ahora. La clase media, que en 2015 era el 54%, ahora está casi en el 48%. Esta es la realidad de los argentinos. Vale la pena escuchar aquello de cómo le arruinaron la vida a muchos argentinos. No me parece justo que nos hayan desorganizado la vida así, porque saben que siento que le han desorganizado la vida a la sociedad. La gente tenía la vida organizada. La gente tenía su vida organizada, podía planificar a fin de mes. Ahora tiene que planificar a fin de mes cómo pagar la tarjeta, a quién le pide, a qué usurero sale a reclamarle un crédito que le permita sobrevivir un poco más. ¿Hasta cuándo se puede alimentar esa bola de nieve? ¿Hasta cuándo tendremos que hablar de despidos, de cierres, de fábricas, de cortinas que se caen? Mire lo que sucede en el centro de Rosario, con un saludo muy especial para esa ciudad. Dice Rosario Plus, también lo dice la capital de Rosario. Tomamos este título, el centro de remate, el centro de la ciudad está de remate, sobran locales vacíos y liquidaciones por cierre. Nosotros estuvimos en las 7:50 hoy de mañana hablando con Fabio Acosta, presidente de la Asociación Casco Histórico. Mucha angustia aquí en el centro, mucha desazón porque realmente no le encontramos la vuelta, digamos, para que los comerciantes puedan resistir, aunque sea un poco más, ¿no es cierto? Los tarifazos contundentes de los últimos años, la baja, digamos, en el consumo, ha calado muy hondo el pequeño y mediano comerciante que lamentablemente se ha forzado a cerrar, ¿verdad? Situación, digamos, de desesperación porque ya no sabe qué vender para sostener las persianas. Ya no hay manera, ya no hay forma. En el centro de la ciudad de Rosario, que siempre es un indicador. Si uno va a Rosario y la encuentra bien a la ciudad,
advierte que las cosas mejoran en el país. Es un muy buen espejo, lamentablemente, con este resultado. Pero vayamos a Gualeguaychú. ¿Se acuerda de Imperial Core? Una empresa que venía tambaleándose. Bueno, ahora cierra. Ya no se sabe cuántos van. La empresa de neumáticos Imperial Core, que bajó la persiana de su fábrica en Gualeguaychú. ¿Usted sabe qué era Imperial Core? ¿Se acuerda de la película Los Bici Voladores? Aquella con Nicole Kidman, cuando Nicole Kidman era jovencita. Ahora hay una película de Nicole Kidman que se llama Destrucción. Una Nicole Kidman ya un poco más veterana. Pero cuando era niña, trabajó en esta película, Los Bici Voladores. Los sponsors eran justamente los dueños, los propietarios de Imperial Core. Mire qué tiempos aquellos. Por supuesto, es una fábrica que empezó en el 2002 suavemente y después 2004, 2005, 2006. Era una fiesta de trabajo. 2012, 2013. Llegaron a trabajar cientos de personas. Ahora no queda absolutamente nada. Ahí está Nicole Kidman en esa película Los Bici Voladores. Qué recuerdos, ¿no? Qué dolor. Una película internacional con Nicole Kidman, una fábrica de neumáticos de la ciudad de Gualeguaychú. El honor, el orgullo que ellos sentían por haber participado de algo así y en el carácter en el que lo habían hecho. Cayó la persiana, como hablamos hoy también con Alfredo Migueles del Sudna. Dejar de producir porque, primero que nada, la apertura indiscriminada de importaciones. Segundo, las tarifas carísimas que prácticamente estamos produciendo a pérdida. Y tercero, la caída del mercado interno, que es evidente. Y de una fábrica que en su época de gloria llegó a tener casi 150 trabajadores trabajando 3 turnos. Y la debacle nuestra empezó en el 2016. ¿Cómo competimos contra China nosotros? ¿Cómo compiten contra China? Ese es el tema. Abrieron las importaciones, viva la pepa, y entonces así estamos con las fábricas que todos los días, no siempre documentamos todo, casi que nos repartimos con los programas. Seguramente Gustavo Silvestre vendrá dentro de un rato con lo que es el resultado de hoy en respecto al trabajo. Pero también están los que se avivan, los ladrones de siempre, eternos, los que nunca respetaron al trabajador, los que no les importa absolutamente nada la condición del laburante. Y paso a hablar del diario La Nación. ¿Puede usted creer esto que señalan nuestros colegas del Destape? El diario La Nación, no La Nación como tal, el diario pretende cerrar una planta gráfica para fusionarse ¿con quién? Con Clarín. La mafia se va quedando absolutamente con todo. El diario de los Mitre. Esto está, le digo a los muchachos del Destape, pongan el diario de los Aguier. Los Mitre son un pobre busto en algún pasillo, no queda nada de los Mitre. Son estos bandidos que tienen diarios internacionalmente y que además son los que están fabricando un estadio, el estadio de Atlanta. Les va bien por todos lados. Tienen la pauta que nunca en la vida soñaron. Se la sacan, la extorsionan, la piden, se la dan. Sus periodistas tienen sus blogs, sus avisadores. Les va fantástico. Están haciendo dulce con la plata, pero lo mismo echan a la gente. Vamos a escuchar a Héctor Amichetti, de los gráficos, un luchador. Hay una decisión de la empresa La Nación de dejar de imprimir el diario, con lo cual hoy está impidiendo ya el ingreso de los trabajadores gráficos. Hace un mes supimos de un plan que era concertado con el diario Clarín de unificar la impresión, que Clarín le garantizaba la impresión del diario y que con eso eliminaba el taller gráfico de La Nación. Directamente dijeron reducción a la mitad prácticamente de las horas de trabajo y reducción de un 40% consecuentemente del salario. Así que los hermanos Aguier no tienen para sostener el trabajo de los que toda la vida le pusieron las manos en tinta al hombro el diario, ¿no? Pasando por épocas en las que no les iba bien, de verdad no les iba bien, hasta esta etapa de plena bonanza, porque si no están de plena bonanza como están haciendo este estadio en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Miren la vergüenza que es todo esto. Los vecinos se quejan, patalean, manifiestan su enojo. Mire el lugar, en plena avenida Corrientes, en Dorrego, donde van a instalar el estadio. Lo están construyendo, ya tienen fijada, creo, para dentro de no mucho, la primera de las jornadas de música que van a hacer para recaudar durante 40 años. El préstamo se los da el gobierno de la ciudad. Son los principales deudores, los de La Nación, del gobierno de la ciudad. Por 40 años no van a pagar impuestos. Por supuesto, porque son los grandes protectores
de Rodríguez Larreta y de toda la runfla gobernante que no para de hacer negocios inmobiliarios en la ciudad de Buenos Aires particularmente. Todo lo quieren hacer. Todavía no conozco bien lo que con Donofrio están armando con el estadio de River. Lo quieren correr 600 metros. Bueno, pero ese es otro tema, ya vendrá el tiempo de hablarlo. Un grupo de vecinos, dice la Política Online, resiste la construcción del estadio de Villa Crespo. ¿Y quién quiere un estadio ahí? Con todo lo que esto significa. Las pequeñas calles estrechas que hay. A Santilli, gran bandido, le preguntaron en un programa cómo van a poner un estadio en el centro de la ciudad. Y entonces Santilli dijo, ¿pero cómo? El Madison Square Garden está en el centro de la ciudad. Sí, porque quedó allí como queda el Luna Park, que también está en una zona céntrica. Viene de los tiempos, pero en esta época en la que los estadios se quieren alejar y los aeropuertos, etcétera, del centro de las ciudades por la contaminación, por la calidad de vida, por los ruidos, hasta por la seguridad, está reconstruyendo un estadio. Le dan unas monedas a Atlanta. Algo habrá que revisar también de la gente de Atlanta que ha dado todo esto. $25.000 por mes para subsistir, para los fideos, para tener un equipo allí. Y mientras tanto la nación se les va a quedar con todo. 40 años sin pagar impuestos, los Aguiar. Son unos vaqueanos. Protegen a Rodríguez Larreta, a Macri, a María Eugenia Vidal, a todos los candidatos. Dan protección. Extorsión pura. Venden y cobran esa protección de la manera en que lo hacen. Y los vecinos que le vayan a cantar a Gardel, dicen los hermanos Aguiar, llevándola con pala durante todo el tiempo y dejando a sus trabajadores sin posibilidades de continuar con lo que aman. Vamos a levantar vuelo con el ARSAT. Vamos a emocionarnos con aquello que ocurría en un pasado no tan remoto como para que parezca cuento, un invento de una historia de ficción, que todo esto, que era orgullo, que era honor para el país, que era soberanía, se convierte en un negocio para Clarín y el resto de las telefónicas. Pero cuidado, porque las telefónicas están que trinan. Esta imagen del ARSAT, que iba a llevar conectividad del Estado a los lugares donde no lo había, fue pasado a los privados. Pero los privados tienen también sus quejas y cada día van con más fuerza y con más fuego sobre lo que el Grupo Clarín, con su tradicional empleada de lujo, Silvana Giudice, desde el ENACOM, les hace. Ahí está la nota. Surgen objeciones al DNU. Usted sabe que lo hicieron por DNU. Macri se mandó un decreto de necesidad y urgencia. Era urgente darle a Clarín y los muchachos de las telefónicas, pero no están conformes. Mire lo que dicen las telefónicas. Vamos a ir rápidamente placa por placa, a ver si las leemos, tomando la posibilidad, además, de que ustedes entiendan. Las telefónicas apuntan a que antes de entregar las frecuencias se devuelvan las que están en poder de Clarín, los vivos, como siempre, tras la fusión de Telecom Cablevisión, sumando las de Nextel. Clarín ya tiene eso que usted no entiende como cifra, eso tampoco demasiado, pero que se sabe, se entiende que es un robo. Sigamos con ese monopolio que es una manera extorsiva de quedarse con el país. Clarín tiene hasta abril del 2020 para adecuarse al límite. No está obligado a devolverlas al Estado. Le dio Silvana Giudice todo el tiempo que hacía falta. El monto que Clarín pagó por Nextel es inferior al monto que pagó en su momento Nextel por las bandas que luego fueron reorientadas al 4G por Silvana Giudice a través del ENACOM. ¿Queda alguna más de estas placas? De esta forma, Clarín, a través de la compra de Nextel, pagó por bandas 4G un monto mucho menor. Es decir, lo que le estamos contando, a ver la última, a toda velocidad, para no abrumarlo, es que el robo es perpetuo. De esa forma, Clarín, a través de la compra de Nextel, pagó lo que le decía, por bandas 4G un monto mucho menor. Vea usted a Silvana Giudice. Silvana Giudice es una persona que está con una marca de agua. Ahí está, esta es la mujer que está en el ENACOM. Me acuerdo perfectamente de los títulos de algunos diarios, los diarios que por supuesto no están alineados a los intereses de Clarín. Silvana Giudice preside ENACOM, una designación a medida del Grupo Clarín. Parte de la realidad cotidiana son ellos, el robo que hacen, pero si se la llevaran tan solo y no hicieran el daño en la cabeza de la gente que están haciendo, ellos eran los que se quejaban porque estábamos afuera del mundo, esos diarios, ahora estamos en el mundo, ¿sabe cómo? Hoy, ayer, todos los días tomaron más deuda. Mira Duhovne con su cara de Duhovne. El Palacio de Hacienda renovó la totalidad de los vencimientos del ECAP, colocando 50.000 millones de pesos en 2 letras a corto plazo. Aumenta la deuda.
¿Será que están esperando la lluvia de inversiones? ¿Usted sabe lo que sucedió con la lluvia de inversiones prometidas para la Argentina? Permítanme mostrarle esto otro. Porque las inversiones que iban a venir, ¿se acuerdan? Macri decía, nos vamos a embuchar, usaba esa palabra de inversiones. Bastaba que él estuviera al frente, él, Clarín, es decir, que le dieran seguridad jurídica entre comillas. Bueno, la lluvia de inversiones es absolutamente golondrina. Casi todo el capital que entró a la Argentina fue especulativo. Entró solamente un 20% para ver si podían hacer alguna inversión que diese trabajo, por ejemplo. Aunque siempre son muy moderadas en ese sentido. El 80% de las inversiones, han sido cuento. Fueron capitales golondrinos, venir, comprarle vaca, aguantar, tener el dato de la gente de Sturzenegger desde adentro, comprar los dólares y llevárselos. Y las inversiones que también se debaten, ya están acá. En el 2017 la inversión extranjera fue de 10.000 millones de dólares, más alta que el promedio de todos los años del cepo. Y este año va a ser aún mayor. Pero claro, todavía nos falta para llegar al nivel... Este año va a ser aún mayor, claro. En vez de las LEVAC estaban las LELIC, iba a venir más plata. Para llevársela de inmediato. ¿Será impericia? ¿Será que son cómplices? ¿Serán que como Macri está haciendo negocios tremendos cada día, permite que los otros hagan negocio también para que no lo señalen con el dedo? Porque el que se la lleva tiene que repartir en ese caso. Si Macri tiene la compañía de aviación que valía $1 millón, la venden 10 millones a Avianca, pero le dice a Avianca, quédate tranquilo que te doy todas las rutas y no vas a hacer 9 millones, vas a hacer 30 millones de dólares muy rápidamente, estamos en presencia de un negocio. Todos los de su palo, toda la élite lo ve. Entonces tiene que permitir los negocios de los otros, porque son constantes los suyos. Macri ayer habló, se lo mostrábamos, ¿se acuerda? Habló en el Día Internacional de Recordación del Holocausto. Decía un judío más. Dicen que lo es, por su apellido Machir en Italia, pero eso no está demasiado claro. Hablaba muy bien sobre la cuestión judía, sobre el Holocausto. Ayer le decíamos que todo es hipocresía, porque Macri permitió la mayor traición que se podía hacer a la causa de los familiares del atentado de la AMIA. Mire usted, no pasaron ni 24 horas que Mario Simá de Villa, radical que estaba en la unidad AMIA, le dice a Macri y le dice al gobierno que han sido, no sé cuáles son las palabras, no voy a usar las mías, el duro informe de Simá de Villa. Acusa a Macri y Garabano de encubrir amigos. Bueno, un poco lo que charlábamos recién. Es el documento que el ex senador le presentó al presidente, hablando de una unidad especial de encubrimiento. En eso convirtió Macri con Garabano lo que es la justicia referida a la cuestión judía en la República Argentina. Y después va y habla, designó a Alfino Palacios, traiciona a los familiares. Escúchelo por un instante a Simá de Villa. En derecho todo es opinable, pero lo que creo que falta es una voluntad política en serio de avanzar en la investigación que permita saber qué es lo que pasó en el atentado del 18 de julio. ¿Es cierto que Garabano le dijo a usted, Mühlen y Barbaquia son amigos, no se los puede acusar, y tampoco hay que... Es cierto, pero lo he hecho público, Pero es increíble que el ministro de Justicia diga una cosa así. La preocupación de ellos era la querella fuera, si aclarémosles a la gente, una de las cosas que estaba bajo nuestra responsabilidad era ser parte querellante, ayudando a la Fiscalía en la causa que se denomina por encubrimiento, que es donde se investiga la actuación del juez Galeano, los fiscales. Y Macri ayer puso cara de circunstancias y en una cuestión actoral habló en el Día Internacional. Para que usted vea el contraste, poco para que se indigne también, que es un buen ejercicio. Después de todo esto que ha hecho, por supuesto que Macri no es el único, la cúpula de la DAIA y de la AMIA son los que más han traicionado la cuestión judía, la cuestión de los familiares de los que murieron en el atentado de la AMIA.
Ellos estaban acompañando este encubrimiento. No dijeron una sola palabra. Habló de la cúpula de la DAIA y de la AMIA. Entonces usted podría decir, bueno, entonces, ¿por qué Macri y Garabano se van a preocupar si los propios judíos, los que conducen a la comunidad, miran para otro lado? No todos, por supuesto. El llamamiento argentino judío puso el grito en el cielo cuando ocurrió esto. Bueno, veámoslo a Macri por un instante. Cara de circunstancia, día del Holocausto. Por eso necesitamos trabajar más que nunca para que nunca más se repitan en el mundo procesos de violencia masiva y que nadie, en ninguna parte del planeta, sienta que su vida corre riesgo por ser considerado diferente. Duele mucho lo que implica el gobierno llevándose por delante todo, queriendo cerrar la causa sobre la muerte de Santiago Maldonado. Santiago Maldonado fue claramente arrastrado a la muerte, la responsabilidad mínima es esa. Aunque ahora vamos a leer algo que le volverá a refrescar la memoria. Es un escándalo que nos investigue, dice Sergio, la familia Maldonado. Los abogados de las demás querellas van a exponer ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. Uno de los argumentos fue mostrado en nuestro programa porque tomamos el trabajo de Sebastián Premisi, un destacado amigo y colega de Cadena del Sur. En la apelación por el cierre de la causa que investiga la desaparición y muerte, al lado está el mapa, se presentó una imagen con el recorrido que hizo Santiago hasta llegar al río el 1 de agosto. Tal como lo publiqué en mi libro, es un libro extraordinario de Sebastián Premisi en ese sentido. En fin, hay una partecita, tenemos una parte del libro en la que queda claro algo. Doy cuenta de quiénes fueron los gendarmes que acorralaron a Santiago en el río. Orlando Yucra, Echazú y Darío Soilán. Este último reconoció haberle disparado a un bulto negro o azul. Santiago tenía una campera celeste. A balazos lo metieron en el río, como Ezequiel de Monti, aquí en el Riachuelo. Esta es una de las probabilidades más claras. Pero como no investigan, nosotros nos quedamos con esta sensación. A nadie que tiene miedo al agua y que no había querido cruzar, si no lo fuerzan, se le ocurre cruzar ese río helado, ese río Chubut al que no conocía. Imposible que lo hiciera, motu propio. Bueno, ahora quieren cerrar la causa, porque mientras esté abierta siempre puede haber alguna persona de buena voluntad y de mucha valentía que se anime a investigar. Mire, todo lo que hablamos en la columna es el esfuerzo que hacemos cotidianamente para rebatir la información masiva que ocupa el 95% de nuestros medios en la República Argentina, invalidando la democracia. Quizás por eso el énfasis de cada una de nuestras apariciones, porque la desinformación es también una forma de analfabetismo. Es decir, se puede ser un analfabeto sabiendo leer, escribir, habiendo leído algunos libros. Se es un analfabeto si uno no puede hacer una lectura de la realidad, obnubilado de muchas maneras por los medios de comunicación. Por eso, para despedirme, quiero tomar algo que encontramos de Jesús Quinteros. ¿Se acuerda de El Perro Verde? Es interesante lo que dice, para dejarlo pensando. Ha habido analfabetos, pero la incultura y la ignorancia siempre se habían vivido como una vergüenza. Nunca como ahora la gente había presumido de no haberse leído un puto libro en su jodida vida. Los analfabetos de hoy son los peores porque, en la mayoría de los casos, han tenido acceso a la educación. Saben leer y escribir, pero no ejercen. Cada día son más y cada día el mercado los cuida más y piensa más en ellos. La televisión cada vez se hace más a su medida. Las parrillas de los distintos canales compiten en ofrecer programas pensados para una gente que no lee, que no entiende, que no pasa de la cultura, que quiere que la diviertan o que la distraigan, aunque sea con los crímenes más brutales o con los más sucios trapos de portera. El mundo entero se está creando a la medida de esta nueva mayoría, amigos. Todo es superficial, frívolo, elemental, primario, para que ellos puedan entenderlo y digerirlo. Esos son socialmente la nueva clase dominante, aunque
siempre será la clase dominada, precisamente por su analfabetismo y su incultura, la que impone su falta de gusto y sus morbosas reglas. Y así nos va a los que no nos conformamos con tan poco, a los que aspiramos a un poco más de profundidad, un poquito más, hombre, un poquito más, un poquito más. Con la producción de Julián Capazo y Lautaro Maislin, con Hernán Nucera hoy en la producción ejecutiva y con un saludo para Leandro Gabriele y la conducción de Luciana Rubinska. Les decimos hasta mañana, si Dios quiere.